Hola nuevamente. Este es el segundo video de la serie de videos que corresponden a la librería Retrofit 2, en este caso, que nos ayuda para, ¿cierto?, consumir alguna API que nos entregue datos mediante internet. En el video anterior estuvimos revisando que la API nos entregaba datos tanto en el navegador como en la aplicación Android que mostré. Entonces vamos a empezar a programar esa aplicación para intentar conseguir lo mismo que les mostré anteriormente. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo. Le vamos a poner retrofit curso. Ustedes pueden llamarlo como quieran, obviamente. Aquí hay que verificar que el lenguaje se encuentra en Java. Y en este caso yo estoy trabajando con la API 23 Android 6.0, Marshmallow. Esto simplemente voy a elegir una versión más reciente del sistema operativo. Nos va a ayudar a ocupar algún tipo de librería que solicite que la versión sea más alta. En este caso Retrofit no lo pide así, pero la versión Marshmallow está bien, yo creo, para trabajar con esta aplicación. En este momento se está creando el proyecto. Va a tardar un poco porque el programa que uso para grabar de igual manera consume hartos recursos. Mi equipo tiene muy poca RAM en este momento, entonces se va a tardar un poquito en construir la aplicación, pero ya debería estar finalizada. Hay unos pasos que debemos seguir y el orden es fundamental porque de lo contrario no va a resultar la aplicación. En este momento ya se me desplegó la clase MainActivity, ¿cierto? Que es el activity que viene por defecto. Aquí tenemos el código de Java y por acá tenemos el XML, que es la representación gráfica, ¿cierto?, de nuestra pantallita, de nuestra ventana. Ahí está completamente en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Voy a quitar esta, trae un text view que dice hello world, lo voy a quitar. Voy a ir aquí a legacy y voy a arrastrar un list view, ¿ya? Nosotros vamos a pedir una lista de resultados a la API REST, que es esta aplicación web que nos envía datos solamente, no envía páginas web, sino que envía datos. Todos esos datos que nos entregue la API REST, nosotros los vamos a tomar y los vamos a pintar dentro de este list, ¿ya? Entonces le vamos a poner un ID, le vamos a llamar listado, por ejemplo. Voy a darle unos márgenes hacia toda la esquina, en este caso izquierda, derecha y abajo, con un margen mínimo, y acá arriba sí que vamos a poner un margen de 32, y esto va a depender del equipo. De 64 creo que va a ser la opción que vamos a tomar, 64, y esto va a depender del equipo, de qué tamaño pinte esta barra superior que viene con la aplicación. También les voy a mostrar cómo quitar esa barra, si acaso alguien necesita quitarla en algún momento, lo podemos hacer. Aquí voy a redimensionar un poquito el listado para que quede bien en la pantalla. No es necesario que quede perfecto, pero por ahí está muy bien. Esto es el único componente que voy a tener en la aplicación en este momento, un list view con ID lista. Bien, por acá por el XML no voy a realizar nada más. Aquí tengo mi main activity, ¿cierto? Trae dos import, uno para app compact activity, que es la clase padre de todas las clases que sean activity, extienden de ella, para poder ocupar obviamente todos los recursos gráficos que trae la clase. Y nos trae bundle, que por el momento no
no hemos utilizado al traspasar datos de activity en activity, pero aquí el método onCreate ya recibe un bundle, ¿ya? Pero esto es algo interno de la aplicación, esto ya viene predefinido. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es definir ese listView que se estableció en el XML. Le vamos a poner un nombre, le voy a poner el mismo nombre que ID le di en el XML, y acá dentro del método onCreate debo enlazarlo. Entonces digo listado es igual a get a find view by ID. Le digo que esa ID la va a encontrar en R. R es la representación de la carpeta res, ¿ya? R.id, un directorio que se llama así, y adentro de ese directorio están todas las ID guardadas. En este caso vamos a buscar la que se llama listado, ahí está, punto y coma, y ya tenemos la referencia del objeto real en este objeto de Java. O sea, sabemos entonces que listado en este momento es un listView y cuenta con todos los métodos con los que cuenta la clase listView. Por el momento no vamos a hacer nada con ello. La clase Java la vamos a dejar así un ratito, la vamos a dejar tranquila y vamos a definir un par de cositas para ocupar retrofit y para que nuestra aplicación pueda utilizar internet. Lo primero que vamos a hacer es ir al Gradle script y acá vamos a ir al segundo build Gradle que dice module app. Entramos aquí, doble clic y nos vamos a ir acá abajo al apartado que dice dependencias. Aquí nosotros anteriormente habíamos agregado la dependencia, por ejemplo, para usar el Fancy Toast. De la misma manera vamos a agregar la referencia o la dependencia, mejor dicho, para retrofit. Yo les voy a dejar los links en el PPT, en el PowerPoint que voy a subir a la intranet, y para no estar anotándolo por completo yo los tengo aquí. De la misma manera se los voy a dejar a ustedes para que los copien y los peguen. Esto puede cambiar en el tiempo porque esta es la versión actual de la librería. Si ustedes quieren una versión más reciente van a tener que cambiar acá, ¿cierto? Lo que sea necesario para obtener esa versión más reciente. Por el momento yo voy a agregar estas dos dependencias. Una es para la librería de retrofit en sí, y esta otra librería nos va a permitir convertir los objetos que vienen en formato JSON a objetos de Java, ¿ya? Entonces retrofit va a hacer uso de esta otra dependencia. Tenemos que, luego de agregar cualquier o modificar cualquier cosa en los archivos Gradle, nos va a pedir sincronizar. Entonces dice sincronizar ahora, hacemos clic aquí, sync now, y va a empezar el proceso de sincronización. Va a detectar que hay nuevas dependencias y las va a descargar para que las podamos ocupar en el proyecto. Esto es la primera parte, que debería estar ok, ¿ya? Ya se realizó esto sin ningún problema, y ahora tenemos que ir a darle los permisos a nuestra aplicación para que se conecte a internet. Esos permisos se dan en la carpeta manifest y en el archivo Android Manifest. Vamos a entrar a Android Manifest y aquí encima de la etiqueta aplicación, ¿ya? Luego podemos hablar de eso. Encima de esta etiqueta vamos a llamar a la etiqueta use permission, ¿ya? Vamos a usar un permiso. ¿Qué permiso? Ese permiso se pone dentro de Android name, y aquí nosotros vamos a elegir el primero que aparece, que dice Android Permission Internet. Lo seleccionamos, ponemos un slash y finalizamos, digamos, la etiqueta, ¿ya? Recuerden que esto es parecido, el XML es parecido al HTML. Las etiquetas siempre tienen un menor que para abrir la etiqueta y cierran con un slash mayor que, ¿ya? Debe cerrar así esta etiqueta, si no van a tener problemas.
Una vez hecho esto, ya nuestra aplicación tiene los permisos para poder conectarse a internet. Bien, entonces, lo primero ahora, ya yendo de lleno a la programación, es generar una clase que nos sirva para recibir los resultados que nos dé la API REST. En este caso, los resultados de la API REST son estos, ¿ya? Yo estoy accediendo a mi API REST desde el navegador Chrome en este caso, y los objetos están definidos acá. Cada objeto tiene 3 atributos. En este caso, este lista de objetos y los objetos en sí son muy fáciles de interpretar. Tengo 3 atributos solamente, y este es de tipo entero, este es de tipo varchar y este es de tipo entero también. Entonces, crear una clase que tenga estos atributos no nos debería costar mucho trabajo, ¿ya? De todas maneras, cuando hay objetos que son más complejos que estos, más extensos, yo tengo la opción de tomar, por ejemplo, el objeto. Aquí yo estoy seleccionando solamente el objeto de llave a llave, sin involucrar la coma que separa un objeto de otro, y puedo copiar, por ejemplo, e ir a esta página que se llama JSON-Schema2Pojo.org, y es una clase, es una página que nos sirve para generar clases en Java, en este caso con objetos JSON. Yo voy a pegar mi objeto acá. Bien, aquí está mi objeto, y acá, por ejemplo, me pide algunos datos. ¿Cómo quieres que le ponga de nombre a la clase? Por ejemplo, esto va a ser un trabajador. ¿A qué lenguaje lo quiero transformar? A Java. ¿Desde qué lenguaje proviene? De JSON. Y lo demás lo voy a dejar así por defecto. Entonces ahora vengo por acá, le doy en preview. Si se fijan, esto mágicamente me acaba de crear una clase en Java, public class trabajador, con los atributos, sus tipos de datos, entero, string entero, un constructor vacío, un constructor con parámetros, ¿ya? Y todos los métodos get y set de mi clase. Muy sencillo de generar, ¿ya? Como es una clase en realidad tan simple, yo la voy a crear a mano. La voy a crear completamente a mano. Por acá, con este proyecto está ocupando recursos simplemente aquí. Por acá entonces vamos a ir a la carpeta Java, a la primera carpeta que tiene la carpeta Java, que es donde está nuestro código fuente, nuestro main activity solamente por ahora, y acá voy a crear una clase de Java. Le voy a poner el nombre de la clase, trabajador. Es una clase, no tiene superclases, tampoco implementa alguna interfaz. Le damos OK y se crea la clase. Entonces ahora voy a definir los atributos. El nombre y por último el salario. Ojo que estos, por eso es importante esa página, por eso es bueno utilizarla, por ejemplo, porque estos nombres de los atributos tienen que estar exactamente igual escritos que los que entrega la API REST. En este caso, todo en minúscula. ¿Por qué? Porque la API REST nos entrega todos los atributos en minúscula. Si estos fueran en mayúscula, nosotros deberíamos crear la clase completamente en mayúscula también. Tienen que calzar sí o sí. Entonces, ya tenemos eso. Y ahora nos vamos a ayudar un poquito acá del generate para generar código. Quiero un constructor. Primero quiero un constructor vacío.
Luego quiero otro constructor que me pida solamente nombre y salario. ¿Por qué no quiero que me pida ID? Porque el ID es autoincremental, por lo tanto nunca voy a crear un trabajador en este caso asignándole yo el ID. El ID se lo va a asignar la base de datos cuando lo reciba. Ok. Y por último, bueno, en realidad no por último, sino que ahora deberíamos generar los getter and setters para todos. Aquí se aprieta la tecla control para poder seleccionar más de un campo. Selecciono los tres, le doy OK, generamos los getter and setters. Y muy importante también es definir sobreescribir el toString. ¿Ya? Seleccionamos todo, OK, y esto nos sobrescribe el método toString, que recuerden que esto es lo que se imprime en el ListView cuando yo lo cargo con objetos de tipo trabajador en este caso. Ahora, yo quiero que esto no se vea así. Bueno, vamos a dejarlo así al principio para realizar las primeras pruebas, pero después voy a hacer que esto se vea de otra manera. ¿Ya? Darle un formato distinto. Por el momento ya tenemos la clase trabajador, perfecto, con todos sus atributos, sus constructores, sus getter and setters y la sobreescritura del método toString. Entonces ahora lo que nos falta es crear una interfase que es la que mueve, digamos, a Retrofit. Sin esa interfase es imposible ocupar esta librería. Entonces vamos aquí a New, Java Class, y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner servicio trabajadores. Ya, el nombre puede ser cualquiera, en este caso lo estoy poniendo acorde a lo que hace más o menos, o lo que hará la interfase. ¿Y cómo creo la interfase? Aquí en vez de clase elijo interfase. Una interfase es muy parecida a una clase. En ella puedo definir métodos, pero solo definirlos. Perdón, solo declararlos. Solo declarar el método. ¿Cómo se va a llamar el método? Pero no le asigno un funcionamiento al método, sino que cada vez que yo quiera usar esa interfase, puedo cambiar el funcionamiento que tiene dicho método. Entonces aquí solamente yo voy a declarar los métodos que va a tener la interfaz y cuando lo use les voy a decir cómo van a funcionar. Es la manera más simple que encuentro para explicarle esto porque es un concepto un poco avanzado puede ser, pero que en este caso es fundamental para que Retrofit funcione de manera correcta. Entonces seleccionamos el nombre y el tipo interfaz. Le damos OK. Fijan, acá se genera algo muy parecido a una clase, pero se llama interfaz. Y aquí está el nombre. Ahora, nosotros debemos definir un par de cosillas acá, que van a ser todos los métodos que yo voy a poder utilizar. Ahora, para empezar con esto, deben saber que existen muchos métodos para la petición HTTP. Una petición HTTP, ¿cierto? En este caso, lo que ustedes reconocen o deberían estar más habituados es a hacer una petición cualquiera a alguna página web, la que quieran. Cualquiera de esas, escribir esa URL ahí es una petición. Y en este caso, el navegador o los navegadores solamente trabajan con petición GET. Ellos solicitan algo. A veces los formularios web, pueden enviar los datos mediante POST, por ejemplo. Pero eso lo hace un formulario. El navegador solo hace peticiones GET. O sea que lo que estamos haciendo aquí en realidad es usando el método GET para obtener todos estos resultados del API REST. ¿Ya? Método GET. Vamos a ocupar esto de acá. Tenemos
varios métodos, como les digo, en el protocolo HTTP. Protocolo HTTP tiene método GET, que se usa para obtener datos, el método POST, que se utiliza para insertar datos, el método PUT, que se utiliza para actualizar datos, y el método DELETE, que se utiliza para borrar datos. ¿Ya? Estos son tipos de métodos del protocolo HTTP. ¿Ya? Cada uno, cuando yo esté ocupando uno, voy a saber más o menos la tarea que estoy haciendo o que está haciendo alguna aplicación que esté utilizando estos métodos. ¿Ya? O sea, si está ocupando el GET, yo estoy 100% seguro de que el personaje, en este caso el personaje que programó esa aplicación, quiere obtener datos de un servicio. Si está ocupando un POST es porque le está enviando información para que la inserte el servicio en vez de solo enviar información. PUT para actualizar y delete porque quiere borrar algo, digamos, de esa base de datos que se encuentra en internet. ¿Ya? Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ir a nuestra interfase y acá voy a decirle @get. ¿Ya? Esto, si se fijan acá, cuando yo digo @get, esto me dice que @get pertenece a retrofit2.http. O sea, aquí estamos haciendo uso de nuestra librería retrofit. Le digo get y luego de decirle por qué método va a funcionar esto, le indico la URL que va a manejar. ¿Ya? La URL que va a manejar va a ser un slash solamente. ¿Ya? Le voy a explicar por qué, pero por el momento solamente lo vamos a dejar como un slash. Ahora, esto me está marcando en rojo porque necesita hacer los imports necesarios. Aquí la lamparita me va a ayudar. Si no le aparece la lamparita, que de repente no aparece, lo mejor es apretar Alt Intro y ahí aparece la recomendación. Me dice import class, importó de retrofit 2 el método HTTP. Aquí esto me está reclamando porque creo que me pide comillas dobles en vez de simple. A ver. Ya, no, en realidad me está marcando error porque no le he dado cuerpo, no le he dado un nombre al método. ¿Ya? En este caso, tenemos que ocupar una llamada. Este método va a ser una llamada. Esa llamada va a devolver una lista. ¿Ya? ¿Por qué sé que va a devolver una lista? Porque por lo general las APIs, al llamar a su ruta slash, ¿ya? Que es lo que acabamos de poner allá, slash, lo que hace es devolver todos, ¿ya? Todos los resultados. Si yo pongo slash, se van a fijar que es lo mismo que estaba haciendo anteriormente, ¿ya? Me trae todos los resultados. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque si yo pongo slash y un número, por ejemplo, lo que va a hacer mi API es buscar algún registro, en este caso algún trabajador que tenga el ID 1 y si lo encuentra me va a devolver solo un objeto y no una lista de objetos. ¿Ya? ¿Cómo sé cuándo es un objeto y una lista de objetos? Cuando hay un corchete, ¿ya? Cuando hay un corchete que abre y cierra todo, significa que es una lista de objetos. Aquí hay un objeto, coma, otro objeto, coma, otro objeto. Si yo minimizo esta lista, se fijan que todos los objetos están dentro de la lista. Y aquí yo los puedo ir minimizando y podría llegar a ver el último corchete que está acá. Significa que todo esto es una lista de objetos. ¿Ya? Son muchos objetos. Ahora, si yo a mi API REST le digo slash 1, debería solamente devolverme este objeto, ¿ya? El objeto que le corresponde al ID 1. Vamos a ver si es verdad. Le doy Enter. ¿Y qué es lo que hace
Mi API REST me devuelve un solo objeto y no una lista de objetos, ¿ya? Entonces, cuando yo le hago una petición a slash, esto siempre me devuelve una lista de objetos. Siempre. Por lo tanto, yo acá, en la interfase, le voy a decir que cuando yo llame a esa ruta, esto va a ser una llamada que me va a retornar una lista de qué, y aquí le vamos a indicar que es una lista de la clase trabajador. Bien. Ahora le tenemos que dar un nombre a este método. Por ejemplo, le vamos a decir get trabajadores, sus paréntesis, y punto y cover. ¿Ya? Ahora que esto está alegando por acá, está pidiendo que importe la clase list, ¿ya? Importe la clase list para poder manejar una lista de la clase trabajador. Y por acá también me va a pedir importar HAL, que también pertenece, si se fijan aquí, también pertenece a retrofit 2. ¿Ya? O sea que estamos ocupando estas dos importaciones por el momento de la librería que descargamos. Bien, con esto ya estamos ok para empezar a trabajar. Si se fijan aquí, lo único que hicimos fue decir, se define o se declara un método que es trabajadores, y esto es lo que va a devolver el método, pero en ninguna parte dijimos qué o cómo iba a trabajar internamente esta función. Solamente le dimos un nombre y dijimos que iba a retornar, y internamente estaba haciendo uso de retrofit. Ya. Pero por el momento esto va a quedar hasta ahí. La interfase la vamos a cerrar y vamos a venir a trabajar al main activity, ya que esta es el código que se va a ejecutar cuando yo lance mi aplicación. Entonces, luego de haber enlazado con el listado, con el list view, lo que voy a hacer es intentar conectarme a la URL y poder traer los datos. Entonces, voy a definir una constante para guardar la URL de mi API REST. Para definir una constante en Java, debo decir final y el tipo de dato, en este caso string, porque es un texto, una URL es una cadena de texto, y aquí me faltó darle el nombre, voy a decir URL. Cuando una variable es definida con tipo final, significa que es una constante, por lo tanto, lo que yo escriba acá jamás podrá ser modificado, ¿no? Eso es fundamental en este caso porque no deseo que alguien cambie esta URL, porque no hay necesidad de que eso pase. Lo único que va a hacer es que perdamos la conexión con el servicio. HTTP // y aquí voy a anotar la dirección IP de mi servicio. Como les decía en el video anterior, ustedes no van a poder conectarse a mi servicio, ya que esta dirección IP es local, o sea, cualquier máquina que esté en mi red de Wi-Fi o cableada va a poder ingresar a este servicio. Ustedes por el momento no lo van a poder hacer, pero cuando nos veamos en clase vamos a realizar, voy a compartir, mejor dicho, el servicio para que todos podamos conectarnos a él. Bien, defino la URL, las tengo guardadas en esta variable para usarla ahora. Entonces voy a crear un objeto de la clase retrofit, le voy a poner el mismo nombre, retrofit, y va a ser igual a un new retrofit punto builder, ¿ya? Punto builder. Aquí estoy construyendo un objeto retrofit con el método builder. A este método le tengo que decir lo siguiente. Fíjense que acá abrí los paréntesis del builder, abrí y cerré. Me voy a saltar una línea para que esto quede más ordenado, pero aún sigo, digamos, después de los paréntesis. Por lo tanto voy a decir punto para llamar a otra función. Voy a llamar a base URL. Base URL nos va a pedir obviamente un URL al cual conectarnos. Esa URL está guardada en la constante URL. Me salto de línea otra vez y voy a decir ahora punto add
convert factory. Add convert factory. Esta es cómo se va a convertir, digamos, los objetos. Y para eso vamos a hacer uso de JSON, que es con G, este es JSON, el otro es con J, JSON, este es JSON, JSON convert factory.create. Y saltamos una línea, .build, para que se construya, digamos, el objeto retrofit. Este objeto nos va a servir ahora para obtener los datos, solicitarlo y obtenerlo, mejor dicho. Ahora, creamos, ¿cierto?, una interfase y es momento de ocupar esa interfase. Entonces la voy a llamar, se llama servicio trabajadores, le voy a poner un nombre, le voy a poner como nombre servicio solamente, y va a ser igual a retrofit, que es el objeto que generamos acá, ¿ya?, que tiene la URL y la conversión, retrofit.create, retrofit.create. Y aquí me va a pedir el nombre de la interfase que quiero crear, porque si se fijan, esto no es como crear una instancia. No puedo decir servicio trabajadores, servicios igual a new servicio trabajadores. Debo usar retrofit y su método create. Y aquí le digo servicio trabajadores.class. Con eso ya tengo listo el objeto de la interfase servicio trabajadores. Ahora voy a hacer uso del método getTrabajadores que definí ahí. Para eso tengo que tener claro que esto es una llamada, un call. Dentro de ese call me va a responder el método una lista de clase trabajador. ¿Ya? Aquí esto me va a poder importar nuevamente algunas cosas porque lo había hecho anteriormente, pero en la interfase. Aquí nuevamente control alt intro, import class, y me importa la clase de retrofit, y por acá me importó la lista también. Ahora le tengo que poner un nombre, le voy a llamar call a la llamada que vamos a hacer, y va a ser igual al servicio, que es lo que definimos justo antes, servicio, y como servicio es una instancia, digamos, de la interfase servicio trabajadores, yo voy a decir servicio punto y voy a ver que tengo ese método getTrabajadores. Lo voy a seleccionar y punto y coma. Entonces se va a realizar o se va a ejecutar ese método. Pero como ese método no tiene cuerpo, es ahora en donde le vamos a dar el cuerpo al método, por lo que va a hacer. Vamos a llamar a nuestro objeto call, que se generó justo la línea anterior, y a su método en QQ. Lo selecciono y acá adentro le voy a decir new espacio, control espacio, callback, new callback. Un callback significa lo siguiente. Voy a quitar esto un poco para acá. Significa lo siguiente. Significa que cuando se realice la petición hacia esa URL, van a haber dos opciones posibles. Una es que hay una respuesta. Por lo mismo, acá adentro se generan dos funciones. Se sobrescriben, digamos, dos funciones. Una es onResponse. Significa que el API REST o el servicio o lo que sea que estemos comunicándonos nos respondió algo satisfactoriamente. Yo voy a poner todo el código que quiero que se ejecute acá, cuando todo salga bien. Si hay un error, yo puedo poner aquí mensajes de error, un todas, lo que nosotros queramos hacer en el caso de que ocurra el error. En este caso, si la respuesta es factible, fíjense por favor que aquí nos responde una lista de trabajadores. Ya. Response trae una lista de trabajadores. Entonces, yo lo que voy a hacer es generar un array adapter. ¿Ya? Recuerden que el array adapter es el que nos sirve para cargar
los combo box y también los list view. Entonces voy a crear uno que va a ser igual a un new array adapter. Lo primero que se le pasa aquí es el contexto. El contexto es mainActivity.this, nuestro segundo parámetro va a ser en este caso android.r.layout.simple list item 1, por ejemplo, ¿ya? Este es el estilo con el que se van a cargar los datos en la lista. Estamos ocupando estilos predefinidos por Android, y el tercer parámetro es la lista con el cual vamos a alimentar, digamos, el array adapter. En este caso, este objeto que se llama response, ¿ya? Que si se fijan están los parámetros de onResponse. OnResponse, este parámetro trae la lista de resultados que me entregó esta URL, ¿ya? Que son esta lista que tenemos acá. Toda esta lista es lo que devuelve esa URL. Entonces, eso viene acá. Por lo tanto, aquí como tercer parámetro le digo response, pero response es una respuesta, digamos, que no tiene el formato adecuado. Entonces, response.body. Response.body, si voy a aplicar un poco de zoom aquí, response.body, body nos devuelve una list de trabajadores, ¿ya? Entonces, esa es la que nosotros necesitamos para cargar el list. Selecciono ahí body y con eso ya tenemos listo el adaptador. Saltar una línea aquí. Voy a saltar por parámetro igual para que quede bien visible todo. Y con eso yo ya tengo un adaptador para el list. Entonces ahora le voy a decir que al listado.setAdapter yo le voy a asignar ese adapter, ¿ah? El adapter que acabamos de generar. Y acá, si existe un error, si esto falla, que puede fallar, ¿por qué? Porque se cayó el servicio, porque no tienes internet, porque se demoró mucho, ¿ya? Todas esas son posibilidades de que falle al comunicarse con un servicio que está en internet. Entonces acá voy a llamar a todas, voy a crear un makeText, el primer parámetro es el contexto, myActivity.class, el mensaje, error al conectar, por ejemplo, y luego la duración con todas.length y no olvidar llamar al método show para que esto se despliegue en la pantalla. Aquí es .this, perdón, myActivity.this y con eso deberíamos estar ok. Bien, como esto está todo dentro del onCreate, es lo primero que se va a ejecutar al lanzar la aplicación.